Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Thor. Mi nombre es Javier Adolfo Moreno Cruz. Pertenezco al CEAT de Vélez. Estoy en el programa de Administración de Empresas. Aquí como lo acredita mi cédula. Bueno, entonces, para este trabajo pues nos piden entender qué es la cultura para la antropología o cómo es la antropología lo que es la cultura. Entonces, vamos a empezar mirando para qué sirve. Entonces, puedo decir que esta nos permite mirar, analizar y comprender al ser humano y sus acciones, eh, pero desde una manera particular, eh, porque tiende a diferenciarse de algunas otras disciplinas, por lo menos como es la medicina, que ve a la persona o al sujeto como un paciente. Como en derecho, digamos, como se ve a la persona como el sindicado o como el protegido, ¿sí? Cosas así. Entonces, digamos, ese es lo primero que debemos entender de que para qué sirve eh, la cultura desde el punto de vista de de la antropología. Bueno, entonces aquí vemos cuál es el significado que le otorga la cultura, que se le otorga a la cultura en la antropología. Entonces, lo puedo resumir en tres ejes principales, que uno es la cultura como un conjunto o agrupación de conocimiento. En este incluye varios aspectos, como lo es lo que se sabe, las costumbres, lo que creemos, hasta en la forma de ver el mundo. Eh, Pasándolo, el siguiente ítem sería el individuo como un grupo humano. Entonces, la cultura es algo que la persona aprende, no simplemente sola, sino que tiende a aprenderlo en un grupo común o en una sociedad común, por lo menos en el barrio con nuestros vecinos, en el país con los compatriotas, en el colegio con los compañeros y así sucesivamente. El otro ítem sería que esto funciona como un programa informático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cultura se rige como si estuviera ya insertado, digamos, en la persona desde cuando nace. Eh, lo adquirimos y lo vamos retroalimentando a medida que vamos creciendo. Normalmente, pues la niñez es donde más aprendemos. Y eh, dice que nos dice el cómo, el cuándo y el dónde y de qué manera hacer las cosas. Entonces está supeditado eh, a estas cosas. Bueno, ¿cómo adquirimos esa cultura? Pues por un proceso que se llama enculturación. ¿Qué es eso? Entonces, es un proceso mediante el cual se aprende o se traspasan las cosas culturales, normalmente de las personas más viejas o más antiguas o de más experiencia, a las personas más jóvenes. Por eso decimos que la niñez es el mayor y el mejor periodo para adquirir y aprender esas cosas, porque pues nuestra mente está, digamos, virgen, está eh, es como una esponja que absorbe todo. Pero tiene unas formas para hacerlo. ¿Cuáles son estas formas? Entonces, mediante la experiencia, o sea que en todo el proceso que vivimos en nuestra vida, pues vamos adquiriendo esa cultura. La otra es la interacción con los demás en sociedad. Entonces aprendemos de nuestro vecino, aprendemos de nuestro profesor, aprendemos de nuestros mandatarios y así etcéteramente. Lo otro es mediante la observación. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, observamos a las demás personas, observamos a la naturaleza, nuestro entorno familiar, y todo eso lo vamos adquiriendo y lo vamos absorbiendo, lo vamos aprendiendo. Y por último,
pues es mediante el inconsciente. Hay cosas que aprendemos de cultura sin que nos demos cuenta, pero que indistintamente nos van a servir más adelante para interactuar con las demás personas. Algunas expresiones de cultura en mi pueblo, digamos como las más representativas, pues al ser de Barbosa. Una, pues, y más importante casi para todo el mundo, pues es el Festival del Río Suárez. Y la otra, pues, es como la Semana Santa. En estas, digamos, son muy relevantes porque mediante el esparcimiento permiten el libre desarrollo de todas las personalidades y permiten la absorción de conocimiento de todas esas personas que llegan de otras regiones. Y son normalmente, son muy primordiales en el proceso de enculturación. Bueno, hablando de todo esto, puedo resumir que el concepto de cultura en la antropología es muy relevante en mi proceso de aprendizaje, pues este método de aprendizaje que es virtual, pues tenemos de que interactuamos con muchas personas, con muchos compañeros de otros departamentos, de otras ciudades, que tienen jergas diferentes, tienen maneras diferentes, tienen costumbres diferentes. Entonces, pues uno es como para tratar de tener como esa tolerancia con ellos. Y lo otro es pues de tratar de absorber todas las cosas buenas, digamos, de su cultura y, y de todo lo que ellos, digamos, pueden dar en la interacción con nosotros. Por eso es que, digamos, saber qué es la cultura y cómo es la cultura mediante la antropología, pues es muy bueno para nuestra formación académica. Muchas gracias. Buena tarde.